no, Shimi, eso no. No, lo cortás, ¿oíste? Me confundí. Bienvenidos una vez más a Descúbrete, Reinvéntate y Aviéntate. Hoy, antes que nada, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo para ver los videos del podcast. En verdad, muy agradecida. Gracias también por todos los comentarios. En verdad, son muy motivadores. Y si quieren seguir apoyando este proyecto para que llegue el mensaje a muchas más personas, suscríbanse al canal de YouTube que aparece como Descúbrete, Reinvéntate y Aviéntate. Y también para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de verlas, pues los invito a que lo vean. Pues bien, durante esta semana estuve conversando con algunas personas y varias de ellas, sin tener una relación entre sí, repitieron la frase del tema del día de hoy. Es una frase que me llamó mucho la atención porque a pesar de ser tan pequeña, encierra tantas cosas. E incluso en algún momento de mi vida yo utilicé también esa frase. El tema es la familia que nunca tuve. Pero ¿qué debemos pasar, qué debemos aguantar, qué debemos sufrir por llegar a tener la familia que nunca tuve? En sí, cuando somos pequeños nos van creando un concepto de familia en la escuela, la sociedad, incluso en los medios sociales. En la familia nos dan una clase, en la escuela nos dan una clase magistral sobre esto. En la sociedad nos dicen que eso es la base para que sea una buena sociedad. Y en los medios nos muestran películas en donde salen familias perfectas, con casas perfectas, con trabajos perfectos, pero realmente ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad de todo esto? Para comprenderlo mejor, pues quiero contarles un poco de mi experiencia acerca de esto. Como les digo, en un momento yo también utilicé esta frase. Para hacerles un poco de contexto, pues yo nazco en una familia donde está papá, mamá y somos 6 hermanos de ese matrimonio, de los cuales yo soy la quinta. Cuando tengo 8 años, mi mamá muere y la verdad es algo que marcó muchísimo mi vida. Y pienso que es el dolor más grande que hemos vivido como familia. Nos afectó tanto a todos y nos marcó tanto a todos que hemos pasado por situaciones tan difíciles a raíz de su muerte. Pasan los años, cuando cumplo 15 años, conozco al papá de mis hijos y pues nos hacemos novios. La verdad, tuvimos un noviazgo muy, muy bonito. A mí me gustó realmente y ahora me doy cuenta que en ese momento pues fue un noviazgo muy bueno, muy bonito. Nos respetábamos, nos queríamos mucho y nos cuidábamos también. Pero al llegar a los 18 años me quedo embarazada. Y él no quiso hacerse cargo, no quiso ayudarme con el embarazo. Entonces se desaparece y mi papá se entera, me echa de la casa, yo sin un trabajo, sin haberme graduado. La verdad es que me la di bien difícil. Pero a pesar de todo eso, pues salgo adelante y decido quedarme con mi hija. Cuando ella nace, pues su papá se entera y llega al hospital, me pide perdón, me dice que todo va a cambiar, me dice que las cosas van a mejorar y pues que él se va a hacer cargo de nosotras. Y obviamente pues yo quería tener la familia que nunca tuve, le dije que sí. Entonces nos casamos y pues fuimos felices para siempre. No, realmente esa no es la realidad, o al menos mi realidad. Imagínense ustedes, veníamos los dos de una familia muy disfuncional y con una gran carencia afectiva. No está de más mencionar que cuando una persona sufre de carencia afectiva es capaz de aguantar cualquier cosa por una migaja de cariño.
Eso sí, hay de casos a casos, ¿verdad? Hay casos que aguantan más y hay casos que aguantan menos. En mi caso, yo aguanté abuso psicológico, emocional, verbal y económico, ¿verdad? Esos fueron los abusos que yo sufrí. Pero aún así yo quería seguir, yo quería estar ahí, yo quería tener la familia que nunca tuve. Y aguanté por mucho tiempo. Y la verdad que intentamos de verdad una y otra vez que esto funcionara. El problema fue que no hicimos nada para que funcionara. Seguíamos haciendo las mismas cosas esperando obtener resultados diferentes. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y seguimos en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Realmente no todo fue malo, hubieron momentos muy buenos, muy felices y pues sobre todo está lo mejor de este matrimonio que fueron nuestros 3 hijos. Al pasar el tiempo, pues ya de tanto yo me canso, yo he tomado terapia y digo no más. Decido separarme y me separo. El día que nos separamos, él fallece. Y pues bueno, me di cuenta de que no pasa nada si me alejo, si me separo, porque no pasó nada. En algún momento yo pensé que si lo dejaba no iba a aguantar, no iba a poder. A veces hablamos con amigas o con compañeros de trabajo y dicen, sí, yo no entiendo por qué no lo deja, yo no entiendo por qué no hace esto, no hace lo otro. Pero realmente no es fácil separarse de estas personas. O sea, por lo físico sí, yo agarro mis cosas y me voy, pero todo está acá, porque creemos que no vamos a poder solas y muchas veces nosotros somos las que mantenemos ese hogar, nosotros somos las que tenemos en nuestras manos la economía de ese hogar. Otras veces creemos que nos va a doler y preferimos aguantar ese dolor de separarnos en lugar de estar bien nosotros. Leí algo que decía que no se extraña a la persona, sino que se extraña el recuerdo. Y pienso que eso me pasaba a mí, extrañaba los buenos momentos, pero lastimosamente nuestra relación ya estaba muy dañada, muy deteriorada y no hacíamos nada, como les digo, por cambiarlo. Aparte de eso también hay que entender que no podemos cambiar a las personas. Si esta persona no quiere cambiar y si no acepta que tiene un problema, no lo vamos a hacer, no vamos a cambiarlo. En mi caso, yo quise cambiarlo y gasté mucha energía por hacerlo y ahora me pongo a pensar si toda esa energía que yo gasté por quererlo cambiar, la hubiera utilizado en mí, otra historia fuera. Ahora les puedo decir que estoy bien, que he recuperado mi estabilidad emocional, también he recuperado mis sueños, mis ilusiones y mis ganas de vivir, porque hasta eso había perdido, las ganas de vivir. Mi mundo giraba alrededor de él y pues yo me había dejado por un lado. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque en determinado momento yo aguanté, yo pasé, yo sufrí, yo quise estar ahí para tener la familia que nunca tuve. Entro a terapia y empiezo a resolver todo esto. Llega el COVID y en mayo del 2021 mi papá se aplica la vacuna en contra del COVID. Pero él ya estaba contagiado y no lo sabíamos, ni siquiera él lo sabía que estaba contagiado. Entonces, al aplicarse la vacuna, lo que hizo fue que reforzó la enfermedad. Entonces empezó a tener síntomas de fiebre, dolor de cuerpo y pensamos que era la reacción a la vacuna. Llega domingo y mi hermano me llama y me dice, mira, fíjate que hablé con mi papá y lo escuché enfermo, ¿por qué no lo vas a ver? Y bueno, pues me fui a su casa, me fui a verlo y de hecho cuando llegué a su casa él estaba malísimo, ¿verdad? No había comido, estaba hirviendo en fiebre y pues empezamos a buscar un médico, ningún médico nos quería atender por ser domingo.
Tuvimos que esperar hasta día lunes temprano nos vamos a hacerle el hisopado y pues para nuestra sorpresa da positivo. La verdad que nos preocupamos un montón, nos asustamos bastante y mi papá sí ya se veía bastante mal. Bueno, entonces decido que se queda en mi casa y que yo lo voy a cuidar. Y le digo, mire, papá se queda acá conmigo y yo lo voy a cuidar. En ese mismo día, pues nos hablan de una doctora que es muy buena y ella llega, pues lo medica y empieza a tratar a mi papá. Pero mi papá, como estaba muy mal, había pasado muchos días con COVID y aparte de eso, él se había aplicado la vacuna que vino a reforzar la enfermedad. Cada día se ponía peor y peor. La verdad es que se ponía muy malito y empezó que el oxígeno, ya no podía estar sin oxígeno y pues él estaba mal, muy mal. Entonces venimos y decidimos internarlo, pero cuando llamamos a los hospitales privados nos piden 100,000 quetzales solo de ingreso para que mi papá pueda entrar por el COVID y de 20,000 a 50,000 diarios. Y nosotros, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces decidimos dejarlo en casa. La doctora le arma un intensivo en la casa, ¿verdad? Y lo empezamos a cuidar, lo tenemos que tener monitoreado, se va a comprar todo para que él pueda estar en la casa. La verdad que fueron días de mucha agonía para mi familia, de mucha agonía para mí, ya que a mí me tocaba cuidarlo. Al principio pues lo estaba cuidando yo, pero no tenía los conocimientos necesarios, se contratan los enfermeros para poder cuidarlo y pues entonces se le empieza a dar el tratamiento adecuado, el tratamiento necesario. Pero esos días que yo lo cuidé fueron días muy difíciles. Yo recuerdo que es mayo, ¿verdad? Y acá en Guatemala pues es invierno y estaba lloviendo. Yo tenía que monitorear a mi papá cada 15 minutos. Tenía que verle el oxígeno, las palpitaciones, las pulsaciones. Entonces yo sentía que si me iba a mi cuarto, me iba a acostar, le iba a pasar algo a mi papá y yo no me iba a dar cuenta. Y tampoco podía estar adentro del cuarto con él porque si yo tenía COVID, el virus se concentraba y al concentrarse era peor, ¿verdad? Se hacía más fuerte y a él le iba a afectar más. Entonces yo sentada en una silla fuera de su cuarto, mi casa está el patio en el centro y los cuartos alrededor. Yo recuerdo que estaba sentada, la lluvia me salpicaba, pero yo no me iba a acostar. Yo estaba pendiente de mi papá. Y no les cuento esto para que digan, ay, es una gran hija, ay, es una gran mujer. No, es para contextualizar un poco del gran amor que yo tengo por mi papá y que en ese momento yo no me había dado cuenta. Como les comenté anteriormente, pues yo asistí a terapia por la muerte de mi mamá, luego empecé a asistir a terapia por la muerte de mi esposo y resolver muchos conflictos que traía con eso, pero no me había centrado en la relación que tenía con mi papá. Entonces, esa parte de mi vida yo no la había solucionado. Y sentía todavía mucho dolor, porque a pesar de yo asistir a terapia, sentía un vacío muy grande en mí, pero no sabía por qué. Les prometo, yo no sabía qué era lo que me hacía sentirme tan vacía, tan triste, a pesar de todo lo que había hecho. Pues estudié la carrera de psicología, asistí a terapia, asistí a grupos de ayuda y seguía con ese vacío. Pues entonces, en el momento de yo darme cuenta que estaba a punto de perder a mi papá, yo sentía que tenía que hacer algo para demostrarle a él cuánto lo amaba y para pedirle perdón por las veces que me porté mal con él y para poder resolver ese conflicto que yo tenía. Ahí fue donde yo me di cuenta que ese era el conflicto más grande en mi vida, que posiblemente por eso en aquel momento yo no pude tener la familia que yo tanto quería o la familia que nunca tuve, ¿verdad? Pero eso de la familia que nunca tuve solo estaba en mi mente porque realmente yo sí tenía una familia.
Y yo sí tengo una familia, pero en ese entonces creía que no. Bueno, mi papá está grave, le da una tromboembolia pulmonar. Él no se puede ni siquiera mover porque si un coágulo le llega a una arteria y se la tapa, mi papá hubiera muerto, ¿verdad? Como les digo, fueron días muy difíciles, de mucha agonía. Yo recuerdo que un día pues llamó a la doctora y le dijo, mire doctora, fíjese que conseguí un oxígeno más barato, ¿será que usted me autoriza a cambiárselo a mi papá? Y ella me dice, mire, ya no hagamos nada, ya no mueva nada. Si los exámenes que se le hicieron a su papá hoy en la mañana salen mal, ya no hay nada que hacer por él. Y yo de verdad empiezo a llorar y le digo, doctora, lo interno. Y me dice, no, me dice, si fuera mi papá, yo le daría sus últimos días con dignidad en la casa. Imagínense escuchar eso, ¿verdad? Que eran sus últimos días, posiblemente sus últimas horas ahí con nosotros. Y pues recuerdo que estábamos mis hijos y yo, y mi hija mayor me dice, mami, ¿se lo vas a decir a mis tíos? Y yo, no, voy a esperar. Ya hasta que esté confirmado de que ya no hay nada que hacer, pues les voy a decir. Mientras tanto, le dije, voy a esperar. Y ese día estábamos sentados en el comedor de mi casita. Estábamos sentados los cuatro, no hablábamos entre sí, no tocábamos la comida, no nos pasaba la comida. Estábamos muy mal, muy triste. Y las horas no pasaban. Cuando dieron las 4 de la tarde el teléfono no sonaba. Imagínense esa angustia, esa agonía. Cuando sonó el teléfono y mira, doctora Analu, la verdad es de que yo no quería contestar, no quería escuchar esa noticia. Pero me armó de valor y agarró el teléfono y contesto y pues me dice, mire, su papá es un guerrero, seguimos adelante, todo salió bien. Fue una alegría tan grande, de verdad tan grande, porque tenerlo más tiempo con nosotros, ¿verdad? Muchas veces no estamos preparados para la muerte, no nos han enseñado esto. Nuestra cultura está que sufrimos con la muerte, ¿verdad? De un ser querido. Entonces, realmente yo no quería que él partiera, porque yo quería resolver eso también. Y gracias a Dios, a mí se me dio la oportunidad de vivir esa experiencia tan difícil a la par de mi papá, que eso me hizo a mí resolver ese conflicto. Yo en ese momento dije, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? Ahora lo entiendo, porque se me dio la oportunidad de resolver el conflicto con mi papá. Ese conflicto tan grande que venía trayendo desde niña. Imagínense, mi mamá muere cuando tengo 48 años. Cuando tengo 8 años, perdón. Y pues toda una vida peleando con mi papá, echándole la culpa a él de todo lo malo que me pasaba. Imagínense eso, yo culpando a alguien más de mis decisiones, porque hay que estar conscientes de que cuando nos tomamos una decisión, la tomamos nosotros. Y cuando tomamos esa decisión tenemos que pensar en las consecuencias, afrontar las consecuencias y asumir las responsabilidades de esas decisiones que nosotros mismos tomamos sin estar regalando la culpa a los demás. Porque fuimos nosotros, fui yo quien eligió esa pareja, fui yo quien tomó las malas decisiones, no mi papá. Pues entonces yo me doy cuenta de que estoy a punto de perderlo. Y hago todo porque mi papá esté bien, hago todo lo que esté en mis manos porque mi papá esté bien. Y pues gracias a Dios mi papá sanó y ahí está mi viejito con 82 años después de haber pasado casi 20 días grave por el COVID. Con esto yo me pude dar cuenta, como les digo, del gran amor que yo siento por mi papá. Porque yo antes no era capaz de darle un abrazo ni de tener una plática con él. No pasábamos de un buenos días, buenas tardes y pues abrazos solo era para cumpleaños o Navidad o el Día del Padre. De ahí no. Y era un medio abrazo, ni siquiera que un abrazo fuerte, era un medio abrazo. Ahora, cada día que yo veo a mi papá, cada día yo lo abrazo.
yo lo abrazo. Al principio recuerdo que a él le costaba mucho también esto, porque yo me le acercaba y lo abrazaba y él me abrazaba, pero con la misma me alejaba. Ahora ya no, ahora hasta él estira el brazo para poderme abrazar y créame, se siente muy bien, se siente muy satisfactorio sentir ese abrazo, porque me llena ese vacío tan grande que yo tenía. Ahora puedo darme cuenta de que este problema yo lo traía desde siempre, desde pequeña, y que no lo había resuelto, no le había dado importancia. Y pues gracias a Dios, como les digo, mi papá sanó y recuerdo que llegó el día de irse para su casa. Yo no quería ver cuando él se fuera, de verdad, yo ese día me sentía muy triste, no quería volver a perder a mi papá, sentía que al irse yo iba a volver a sentirme sola, a quedarme sola, sentía ese miedo. Y estaba en mi cuarto y recuerdo que entró y me dice, ya me voy, me dice, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí. Yo no te lo puedo pagar, pero sé que Dios te lo va a pagar. Y la verdad, esas palabras quedaron marcadas en mí. Esas palabras me hicieron sentirme tan llena, con tanta plenitud, que ahora ese vacío ha desaparecido. Pero para poder llegar a este punto, yo tuve que sanar mucho y tener esa oportunidad, vivir esa experiencia para poder sanar la relación con mi papá. ¿Cómo podemos sanarlo? Resolviendo, sanando, perdonando y avanzando. Yo esto no lo tenía muy claro, el punto de resolver. Recuerdo que estaba viendo un monólogo de Franco Escamilla y él decía, me di cuenta de que mi papá fue mejor conmigo de lo que su papá fue con él. Y pude darme cuenta que sí, porque mi papá, pues a él su papá no lo reconoció, ni siquiera estuvo con él nunca. Mi papá lo conoció ya hasta que él era grande, pero mientras fue pequeño no lo reconoció. En cambio a nosotros, mi papá sí nos dio un apellido, nos dio un lugar seguro donde vivir, nos dio estudio, nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para estar bien. Entonces yo me puedo dar cuenta que mi papá fue mejor papá de lo que fue su papá. Y él, por esto mismo, no puede seguir estudiando, él se queda solo hasta en sexto primaria, porque tiene que trabajar para ayudar a su mamá, ayudar a su abuelita y a mi tía, pues a su hermano que era más pequeño que él. Y nunca lo he visto quejarse por eso, nunca lo he visto sufrir por eso, al contrario, él lo cuenta y cuenta las cosas con mucha alegría, mucha satisfacción de haber podido ayudar a su familia. Recuerdo una ocasión en donde él me cuenta cuando su mamá muere. Él no está donde viven, él está trabajando lejos y tiene que caminar toda la noche para llegar a donde ellos vivían. Tiene que caminar toda la noche para llegar a tomar el tren que lo va a llevar al lugar donde ellos vivían. ¿Verdad? Camina toda la noche, llega a las 6 de la mañana, toma el tren y va a ver a mi abuela y se despide de ella aún. Y él no lo cuenta con dolor, él lo cuenta con satisfacción, él lo cuenta con plenitud. Entonces vengo yo y resuelvo, porque me doy cuenta de que mi papá fue mejor papá de lo que fueron con él. Y si a él hay cosas que no pudo hacer o no pudo darme, es porque cuesta. Nosotros como personas no todos lo sabemos y muchas veces como personas nos equivocamos. Luego sanar, dejar de vivir en el pasado. Eso ya pasó, no lo vamos a cambiar y es cierto, duele, porque muchas veces duele, pero lo importante es vivir en el presente, porque si seguimos viviendo en el pasado, lo que hacemos es que tenemos una herida y no la abrimos, nunca va a sanar, esa herida va a estar ahí y no nos va a permitir avanzar. Luego perdonar, darnos ese regalo tan grande de vida, tan grande, porque perdonamos por nosotros mismos, no por los demás.
Porque si yo quiero que porque él esté bien, porque ella esté bien, ¿dónde voy a quedar yo? En cambio, si yo perdono y perdono desde dentro, perdono de corazón, es liberador, se siente una libertad y una paz tan gratificante. Y avanzar, seguir nuestro camino, porque el perdonar no quiere decir que vamos a estar permitiendo que las personas nos sigan dañando. No, el perdonar quiere decir que me voy a liberar de todos esos dolores, de todos esos resentimientos, de todos esos odios con los que vengo cargando. Fíjense que cuando mi esposo falleció, él falleció de una forma, no sé cómo llamarla, complicada. Su familia nos echó la culpa a nosotros de la muerte. La verdad es que no la tenemos, ni la teníamos. Fue una decisión que él tomó, pero la familia, la entiendo, estaba enojada. Y cuando estamos enojados, asustados o molestos, tendemos a buscar culpables. Pasan los meses y yo les digo a mis hijos, miren, vamos a ver a su abuelita. Llega 24 de diciembre y les digo, vamos a ver a su abuelita. Y pues vamos y la vamos a ver, pero no le agradó la idea, no nos recibió muy bien. Y entendimos y respetamos el hecho de que ella no nos quiera en su vida. Y nosotros pues resolvimos, perdonamos y avanzamos. ¿Verdad? Está bien, respetamos esto, pero seguimos con nuestra vida. No estamos pendientes de lo que ella hace ni de lo que deja de hacer. Y pues si en algún momento obviamente ella necesita de nosotros, pues ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos, porque sanamos nuestro corazón, porque ya no hay rencores, ya no hay odio ni dolor dentro de nuestro corazón. Y eso es parte de sanar, es parte de poder seguir con nuestra vida y alcanzar la plenitud que tenemos. Yo recuerdo que en estos días, pues alguien de mi familia estaba peleando con mi papá y él se sentía muy triste. Y estábamos almorzando y me dice, mira, ¿será que él no me quiere porque se avergüenza de mí? Porque yo no soy estudiado como él. La verdad que cuando mi papá me dijo eso, mi corazón se estremeció porque no quería verlo sufrir, no quería verlo sufrir, que a él le doliera, no quiero que a él le duela nada. Y pues yo pude venir y decirle, no, que sí, que esto, que lo otro, o sea, meter cizaña, como dicen. No, al contrario, ¿verdad? Yo le dije, no, papá, él lo quiere mucho. Lo que pasa es que va a estar enojado por algo y cuando estamos enojados hacemos cosas y decimos cosas que no sentimos. Pero él está tan orgulloso de usted como lo estamos todos nosotros. Y eso quiere decir que yo en mi corazón tengo paz. Entonces, en lugar de normalizar, seguir peleando con la familia, porque eso es lo que hace, es llenar nuestro corazón de odio y sentir resentimiento, y los que sufrimos somos nosotros. Normalicemos el resolver, sanar, perdonar y avanzar por nosotros mismos. Hoy yo les puedo decir que hoy tengo la familia que nunca tuve. Aunque no haya un papá, aunque muchas veces pueda que nos jalemos de los chongos o estemos enojados, pero siempre lo resolvemos y trabajamos como un equipo, porque como dice mi hija mayor, mami, una familia es un equipo y para que un equipo avance tenemos que trabajar todos en conjunto y así lo hacemos. Y hoy les puedo decir, tengo la familia que nunca quise darme cuenta que tenía. Y pues si en algún momento de verdad con la familia no se puede, porque como les he dicho, hay también de familias a familias, darnos cuenta todo lo que está a nuestro alrededor. Porque muchas veces tenemos familia que no es de sangre, pero sí de corazón. En mi caso, yo llego a mi escuelita, están mis 25 niños esperándome, con un abrazo, con una sonrisa, con un señor la quiero, con unos aguacates, con un pan. Y ese amor que Dios me da me llena bastante. Son mis hijos también, porque los veo diario, los cuido mediodía. Entonces hay muchas cosas que podemos ver, muchas cosas que tenemos alrededor para sentirnos llenos, para sentirnos plenos, para llenar esos vacíos que tenemos en nuestro corazón, en lugar de estar
peleando, en estar con resentimientos y con odios. Como les digo, yo hoy tengo la familia que en un momento no me di cuenta que tenía. Realmente espero que mi experiencia les ayude más de alguna persona y pues toque su corazón y quiera hacer un cambio en su vida. Yo con esto me voy a dar más que bien servida. Si quieren que hable de algún tema en específico, pues escríbanme en los comentarios. También síganme en las redes sociales y como les dije al principio, si quieren que este proyecto avance y el mensaje llegue a más personas, suscríbase al canal de YouTube y así vamos a lograr que este proyecto avance y poder lograr cambios en la vida y construirnos entre todos.